Y en esta mañana, ¿verdad? Tengo una encomienda no atractiva, pero sí efectiva. ¿Ok? No vengo a levantar emociones, pero sí vengo a fortalecer convicciones. ¿Ok? Y mientras estaba sentado el domingo pasado ahí, el Señor me dio este título, se llamaba Armas de Luz con Estrategias de Mundo. Armas de luz con estrategias de mundo, ¿verdad? Y es un fenómeno que está pasando dentro de la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando solamente de ciudad, ¿verdad? Comparto con otros hermanos de otras iglesias, veo enseñanzas de buenos maestros y estoy viendo un fenómeno que no es nuevo tampoco, lo podemos encontrar en la Biblia, pero aunque no es nuevo es preocupante. Aunque no es nuevo, es alarmante, ¿verdad? Y quiero que vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Y se la voy a leer en varias versiones, porque así es que me gusta, ¿verdad? Yo creo que yo hace años que no leo la palabra. Yo estudio la palabra, yo trato de sentarme a leerla y siempre termino estudiándola. Y nada, y quería enseñarles varios versículos y varias versiones de este versículo y de este capítulo. Gálatas 3:1 y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? ¿Ok? Pásame al próximo. Esta es la Biblia textual, creo que es la versión 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? ¿Ok? Vamos a la otra. Esa es la Nueva Biblia Viva. Y dice: oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? Y vamos a la próxima versión. Esa es la Biblia de Código Real. Y dice: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos el Yeshua HaMashiach fue claramente presentado como el Mesías sufriente, clavado en un madera. ¿Quién los sedujo para creer otra enseñanza? ¿Ok? Y en esa última versión de Biblia, que es la de Código Real, tiene un comentario y lo que dice abajo de ese comentario de quién los sedujo es: ¿quién les enseñó a ustedes como la serpiente le enseñó a Eva? Y si podemos ver, gracias, ya lo pueden quitar. Si podemos ver, encontramos la palabra hechizo, encontramos la palabra fascinación o fascinante, encontramos la palabra embrujar y encontramos la palabra seducir. Y está Pablo hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo. Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas y le está diciendo: iglesia de los Gálatas, ha entrado un tipo de enseñanza a la iglesia que hechiza. Ha entrado a la iglesia un tipo de enseñanza que embruja. Ha entrado a la iglesia un tipo de enseñanza que es tan seductora como cuando la serpiente le habló a Eva. Y ahí, mientras yo veía eso, notaba que aunque se estaba dando una herramienta de luz, se estaba tratando de llevar una palabra, se estaba enseñando con una intención o de una forma que era similar a la hechicería, al encantamiento, a la fascinación y a la seducción. Y yo no estoy hablando de que sea necesariamente algo que un ministro pueda hacer intencionalmente, pero sí puede haber sido por malas costumbres aprendidas o son por paradigmas sin reconocimiento de su origen. ¿Están aquí? Yo sé que la palabra es un poco difícil de procesar, pero va a ser muy edificante cuando la puedan digerir. Amén. O sea, nosotros
en ocasiones venimos al Señor, y estoy hablando tanto cuando somos ovejas, como cuando somos discípulos, como cuando ya estamos enseñando, y cargamos malas costumbres o paradigmas que traemos del mundo que todavía no se han depurado. Y en el momento en el que estamos tratando de enseñar luz y de establecer la luz y de establecer la verdad, la intención, la forma o el mecanismo que estamos usando es de mundo. Y tenemos en nuestra mano una arma que es de luz, pero la estamos usando con intenciones de tinieblas. Es como si yo tomara la Biblia para rajarle la cabeza a alguien. Es una herramienta de luz, ¿no? Pero la intención o la forma con la que yo la estoy usando no es de luz. Y entonces, entre ese proceso que la iglesia está, hay una tendencia en tomar las manifestaciones del Espíritu, o los dones, o la gracia que da el Espíritu, para suplir y llenar necesidades personales, tanto como la valía, la necesidad de reconocimiento, el éxito con fines personales. Yo sabía que no iba a recibir un amén. Por eso escribí una libreta, muchos amenes. No, es chiste, no. Chiste. Vuelvo y repito, hay una tendencia en la iglesia de tomar las manifestaciones del Espíritu, o los dones del Espíritu, o la gracia, ¿verdad? Que es una forma también de hablar de los dones del Espíritu, para suplir y llenar necesidades personales, tanto como la valía. Cuando nosotros no somos sanos, cuando nosotros hemos pasado por asuntos de rechazo, cuando hemos pasado por asuntos de abandono, no tenemos valor y estamos buscando el valor en algo en vez de buscarlo en Cristo. Nuestro valor está sumergido y está dentro de lo que Cristo hizo por nosotros y de que Cristo está en nosotros. Ahí está nuestro valor, pero cuando nosotros no hemos llenado, sanado, curado o libertado esa área de nuestras vidas, comenzamos a utilizar una herramienta de luz como los dones y las manifestaciones de Dios para llenar un fin personal y yo poderme sentir satisfecho de que lo que yo estoy haciendo provoca que la gente me acepte, aunque lo que yo hago con la luz tiene una intención de tinieblas porque hay una herida que no se ha sanado. Y eso se está manifestando y es muy importante y yo no me estoy saliendo, pronto van a ver, del asunto que se ha estado hablando aquí durante muchos meses de los ángeles. ¿Verdad que hemos estado hablando de eso? Esto tiene que ver, aunque parece que no. Y vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Y vemos que sin medir cuál es la intención, estamos usando, yo me voy a excluir para no. En otras iglesias, en otros sitios, están usando los dones de sanidad, los dones de ciencia, los dones de milagro, y lo están haciendo para atraer y para provocar un alcance propio y no de Cristo. ¿Me siguen? Están utilizando eso con el fin de llenar iglesias, de agrandar grupos y de sostener diezmadores. Mire, cuando nosotros como ministros, y esto yo necesito que nosotros nos sentemos en las dos sillas, tanto como el que lo puede hacer, como el que puede estar siendo engañado. Estamos hablando de seducción, estamos hablando de fascinación, estamos hablando de brujería y estamos hablando de hechicería dentro de la iglesia. Dentro del formato, no estamos hablando de los de afuera, estamos hablando, ¿verdad?, de los de adentro. Nosotros en muchas ocasiones, cuando las personas están sobre los discípulos o están sobre las ovejas, están violentando sus llamamientos para conseguir el fin de lo que quieren para suplir su necesidad. Y en esta temporada, el don más usado para eso es el don de la profecía.
muchos dones, pero el don de la profecía se ha vuelto como un gancho, ¿verdad? Provocando que tanto las ovejas o los líderes se vuelvan dependientes del ministro y no dependientes de Jesucristo. Provocan una dependencia para que nosotros estemos dependientes al líder, a la atmósfera. Se nos provoca un comezón de escuchar lo que queremos escuchar, aunque no hagamos nada con lo que se nos entrega. Ay, yo sé. Es que esto es tan profético. Es tan profético que están tomando el arma de luz que es la profecía con unas intenciones de tinieblas que están pervirtiendo, que es lo que siempre mezclando, sincretizando la luz con las tinieblas, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Se ha vuelto un momento de coger el don de profecía para estar todo el tiempo soltando y dando profecías, para yo poder atraer, para yo poder capturar, para yo poder estar, se me cerró, para yo poder hacer todo lo que yo quiero, y le entrego una profecía que después no sabemos ni qué la persona hace con ella. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque aunque es una profecía de luz, la intención con la que se está haciendo no es para que la persona crezca, sino para que la persona dependa de ti en su caminar. Y no pueda vivir alejado de ti o de tu grupo o de la atmósfera o de tu ministerio o de tu iglesia, porque tú lo que estás haciendo son personas dependientes del don que Dios te dio a ti, para que de alguna manera tú los llevaras a Él y no te quedaras con ellos. Entonces, se les entregan y la profecía se vuelve un talismán. Mire, voy a darle la definición de talismán. Un talismán es un objeto al que se le atribuye poderes mágicos o sobrenaturales, ya sea para proteger, atraer la buena suerte o influir en un resultado positivo. Eso es un talismán, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos viendo un movimiento muy fuerte, profético en la iglesia, que tiene que estar, que es necesario que esté, pero el resultado que Dios está esperando de esa profecía no se está dando. Entonces están toman su profecía, y los que tienen más edad que yo van a saber lo que es una capia, o van a saber lo que es un souvenir. ¿Se acuerda cuando usted iba a la boda y le daban los nenes vestiditos de novio y besándose y esas cositas? Y usted tomaba su souvenir y lo llevaba al tablillero como una evidencia de que usted estuvo allí, pero quizás no estuvo metido en todo lo que pasó allí. Solo estuvo presente. Y entonces este movimiento de tomar la profecía, esa cosa tan hermosa, sea el don, sea el espíritu, sea el llamado del profeta, y está siendo usado como un talismán que se entrega la profecía, la persona va y la pone en un tablillero espiritual, no se preocupa si es de verdad o no es de verdad. No se recuerda si se cumplió o no se cumplió. No sabe si es condicionada o no es condicionada, pero se le dio. Y sale de un culto a otro congreso a buscar otra palabra profética para volverla a poner en el tablillero. Y tenemos un tablillero lleno de palabras proféticas que ninguna se han cumplido, porque simple y sencillamente la están usando con la intención de atraerte, de seducirte y de embrujarte hacia sus ministerios y dejarte ahí. Y eres como, yo no sé si usted lo ha visto, pero los mangos tienen algo muy en común, que a veces el mango se queda así de chiquito, se madura pero no crece.
estamos que nos desbordamos de palabra profética y de ninguna no nos acordamos ni para orar por ella. ¿Por qué? Porque la forma en la que se está dando es fascinante. Tú solo quieres recibirla aunque no sepas qué hacer con lo que se te dio. ¿Sabes? Como que hay un profeta y todos corren y no es que está mal, pero ¿para qué la quieres? ¿Cuál es el fin? Ese es el fin que Dios le dio a la profecía, para que tengamos un tablillero espiritual donde están todas, esperando que en algunas de ellas usted las deseche porque el tiempo pasó. Que usted haga lo que les corresponde porque la profecía era condicionada. Y la profecía va a permanecer en el tablillero hasta que usted haga su parte para que Dios pueda hacer la de él. ¿Me siguen? Entonces, usted tiene que haber escuchado esto. Cuando se sientan personas que no creen en el proceso de la sanidad dentro del reino, y una le dice a la otra, es que yo tengo artritis, y la otra dice, pero la mía es reumatoidea. Y le dice, sí, pero entonces, pero mira, yo fui y lo que tenía era un ataque de asma, y la otra no, pero la mía es crónica. Y vuelve una competencia entre qué enfermedad es más fuerte. Entonces, la iglesia ha tomado lo mismo con la profecía. Se le da una profecía. No, pero a mí me dijeron que era pastor. 4 veces me lo han dicho. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y el otro te dice, no, pero a mí me han profetizado que yo soy evangelista 5. Y compiten con lo que se les dio, pero no hacen nada y lo dejan ahí. Y estamos como una iglesia embrujada. Pablo le decía, ¿cómo rayos los fascinaron si el Espíritu Santo estaba ahí? Entonces yo como profeta del Señor, yo no puedo seguir viendo cómo se juega con algo tan sagrado como eso. ¿Me siguen? Mire, se crea una distorsión tan fuerte. Y escuche lo que le voy a decir. Le dije que esto es una carga en mi corazón. Es una carga. ¿Sabe? Es una carga. Yo le pedí al Señor algo y después que se lo pedí, se lo he devuelto como 11 veces. Porque no pesa más de lo que yo quería, ¿ok? Se lo pedí en fibra de carbón y me lo dio en metal. Pesa mucho. Pero mire, el asunto del gancho profético es tan fuerte que daña la frecuencia de la voz de Jesús y de la voz del ministro que Dios tiene para las personas, por el tipo de seducción y frecuencia que usa el otro que te enganchó. Parece como dice Paul, yo me entendí. Pero voy a explicar. Esa necesidad que se ha vuelto en los ministros de tener followers. ¿Ok? O sea, ya tú no quieres hombres y mujeres que cumplan el sueño de Dios. Tú necesitas zombies espirituales que te sigan. Entonces te estás llenando y encontraste que lo que Dios te dio tan hermoso como profecía, ciencia, sanidad o milagro, lo puedes usar para enganchar a la gente y tenerla detrás de ti, aunque no compongas nada en el reino. Entonces tenemos gente que nosotros le estamos tronchando porque no tienen la capacidad de reconocer nuestra voz, porque no son nuestros discípulos, son discípulos de otros, pero nosotros los enganchamos fascinándolos con palabra profética, fascinándolos con palabra encantadora, y tiene gente que está frustrada cuestionándole a Dios por qué el sueño no se cumple, y es porque el ministro que es su líder no es su líder.
Nosotros tenemos que despertar, tanto los que escuchamos como los que tenemos discípulos. Nosotros tenemos que entender, nosotros no vamos a ser seducidos siempre con pecados de mujeres o de hombres o de alcohol. Nuestras seducciones y nuestras tentaciones cambian en la medida que usted madura. Y cuando Dios le da a usted autoridad, le da legalidad y le da poder y le da unción, el enemigo lo va a seducir con que haga lo que tiene que hacer para Cristo, para usted. Mire, para mí es nauseabundo ver ministros robándole discípulos o ovejas a otro ministro. Eso es nauseabundo. Para mí, la palabra en mi lenguaje es abominable. Mientras hay millones perdiéndose, se pelean por la que ya está salva. Entonces, para colmo, tienen que usar hechicería y brujería para poderla tener. Entonces nosotros tenemos que despertar. Hemos cambiado. Yo estaba con una carga sobre esto y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Sabe? ¿Cómo es posible que estén como en los muñequitos cuando cogen a uno por un brazo y el otro y lo jalan, mientras 4 se pierden al lado? ¿Sabe? Entonces yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y me dijo que pasaron de pastores a cazadores. ¿Por qué? Porque para un pastor, su animal, lo que cuida, tiene que estar alimentado, tiene que estar protegido, tiene que estar desparasitado, tiene que estar cuidado, y él lo ve y lo toma. Pero para un cazador, el animal puede estar con él, pero no le importa si ya está muerto. Porque para él es una cabeza en su sala, como que lo tiene aunque no esté vivo. Entonces yo creo que como ministros y como discípulos que somos, porque yo creo que aquí todos tenemos las dos, somos discípulos en una área y maestros o en otra, o discipuladores, tenemos que ver que no caigamos en la tentación de estar tronchándole el sueño a una persona ahí. Mire, es horrible. Yo no quisiera pararme delante del Señor y que me diga, ese que está en tu célula, no son tuyos. Perdieron 4 años de su vida ahí porque tenían que estar en otro lugar. Tú no tienes lo que yo necesitaba darle a ellos, lo tiene otro. Y en muchas ocasiones nuestro crecimiento está porque estamos tan hechizados que estamos en la tierra que no nos dieron. Mire, hemos creado una iglesia que depende de la profecía que te dé otro, en vez de la profecía que en intimidad y en el aposento te dé el Espíritu. Entonces, si yo no empujo a mis discípulos, a los que enseño, o el que me enseña a mí no me empuja, escuche, a que yo dependa menos de él o de ella, o yo no empujo a mis discípulos a que dependan menos de mí, sino más de él, que cuando vienen a buscar una palabra profética, yo los guío a que se metan al aposento y en intimidad el Espíritu no. Lo que te dice el Espíritu nadie te lo roba, lo que te dice el otro hombre siempre hay duda. Y una iglesia que está dependiendo de la palabra de otro hombre siempre dudará de lo que se le dice. Pero lo que el Espíritu me ha dicho a mí en intimidad, yo no tengo duda, aunque cualquier hombre diga lo contrario. Entonces, si queremos un movimiento profético, lo tenemos que querer sano, fortalecido, dirigido, instruido por donde Dios quiere que lo llevemos. Amén.
Yo amo la profecía, pero detesto la intención no sana con la que se está usando. Ay, escuche esto, mire. Vamos a este pasaje, vamos a ver si yo puedo. Aquí vamos a matar vacas, como dicen. Ponme a 1 Corintios 14, 23. Es larguito, pero la Biblia solita se explica. ¿Usted lo sabía? Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Quién se reúne? No están hablando del mundo, ¿ok? Dice que los que están reunidos ahí son gente que ya son iglesia. Por ende, aceptaron a Jesucristo como su Señor y deben de tener el Espíritu Santo adentro. ¿Estamos? Entonces está hablando de una reunión donde todos los que están ahí, sean maduros o no, aceptaron a Cristo y tienen el Espíritu Santo. Amén. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra uno que no sabe o uno que no cree. Un indocto es uno que no sabe, ¿verdad? Y un incrédulo, pues uno que no cree. No dirán, estos están locos. Síguele. Pero en esa reunión de iglesia, seguimos con el primer versículo, ¿verdad que sí? Si en esa reunión de iglesia donde hay muchos hombres y mujeres de Dios, todos están profetizando y entra alguno que no cree, alguno que no cree o alguno que no sabe, por todos es convencido y por todo es juzgado. ¿Dale? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios. Ok, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que estaba más largo, pero voy a dejarlo ahí. Mira lo que está hablando Pablo en esa carta. Él dice que donde están reunidos lo que se constituye una iglesia, que son hombres y mujeres que conocen a Cristo y a su Espíritu. Amén. Cuando se habla en lengua, a ninguno como que eso le hace nada. Ellos saben que es parte de su naturaleza. Amén. Cuando usted entra al reino, el hablar en lengua puede ser parte de tu naturaleza. Y dice que para que alguien entre y esas lenguas lo sorprenda, no debe saber o no debe creer. Pero de igual manera dice que si en vez de estar hablando en lenguas, están todos profetizando, en ningún momento habla que de los que están ahí adentro que pertenecen a la iglesia, a Jesucristo y al Espíritu Santo, ninguno de ellos está asombrado porque se está profetizando. Dice que a quien la profecía toca o sorprende son a los que no saben y a los que no creen. Quiere decir que si usted está fanáticamente detrás de la profecía, usted no sabe o usted no cree. Hay áreas de su vida donde es indocto y hay áreas de su vida donde es incrédulo. Y necesita ese tipo de atmósfera para terminar glorificando a Dios, porque no lo puede hacer antes de que la profético empiece. Entonces, para mí eso todavía la cabeza me está dando vueltas. Lo otro es, discúlpame, ponme el último versículo. Ese mismo. Dice, lo oculto de su espíritu. Ahí dice, lo profundo de su espíritu. Dice de su corazón, cardia, alma. Dice que esa persona que llega, que no sabe y que no cree, de los que están profetizando, comienzan a hablar de lo que está en su alma. Y obviamente como está en lo profundo de su alma y nadie lo sabe, al él escuchar que alguien está hablando de lo que estaba en su cardia, en su alma, dice, aquí está Jesús,
y cae postrado adorando al Señor, pero ahí no dice que lo que se le profetizó era voluntad divina. Aquí, o sea, la profecía en muchas ocasiones, si nosotros estamos siendo seducidos o hechizados por la profecía porque nosotros decidimos serlo, quiere decir que no todo lo que se nos está hablando, que está en nuestra alma, tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque yo no sé en la de usted, pero en mi alma hay un montón de cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces cuando alguien por hechizarte te lo profetiza, te dice, así dice el Señor. Y pone al Señor como garantía de lo que te dice que vio en tu alma se va a cumplir cuando eso no está sujeto a lo que Dios tiene para tu propósito y para tu diseño. Y te amarró a una palabra y te amarró a un cumplimiento que Dios no está comprometido con él. Necesariamente. Y entonces estamos ahí frustrados porque hace años se nos dio una palabra y todavía no se ha cumplido y de parte del Señor no se cumplirá. Porque esa palabra me puede alejar de Él. No siempre cuando te profetizan voluntad divina. Tú eres un ser de 3 componentes. Tú eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Y depende a donde Él profetizó. Y depende de donde Él profetizó. Porque el que profetiza también es espíritu, es alma y es carne. Y puede estar la carne hablándole a la carne hablándole al alma, el espíritu hablándole a la carne. Entonces nosotros agarramos la profecía y Satanás dice amén. Porque nos llevamos algo que va a herir nuestro corazón porque nunca tiene cumplimiento, porque Dios no está atado ni comprometido a cumplirte todos los anhelos de tu corazón si van en desacuerdo con lo que Él tiene para ti. Él cumple los anhelos de su corazón, de nuestro corazón, si van conforme a la voluntad del Padre. Amén. ¿Están conmigo? Y entonces nosotros no entendemos en muchas ocasiones que la Biblia lo que dice en ese pasaje, en el versículo 26, llégame hasta el versículo 26 de ese pasaje, por favor. Hágase todo para edificación. No se hace para mí. No se hace un show para que yo me vea bien. La profecía se hace para que se edifique a la persona, para que se edifique la atmósfera, para que se edifique la congregación, para que se edifique el cuerpo, no para que me edifique yo. Para eso son las lenguas. Yo no sé, pero yo no puedo usar la profecía para lo que le corresponde a las lenguas y a las lenguas para lo que le corresponde a la profecía. Mire, nosotros tenemos que entender cómo trabaja todo esto y por qué esto tiene que ver con lo de los ángeles. Y le voy a explicar por qué. Voy a cortar. La Biblia establece que en el tiempo ¿verdad? Hemos estado hablando de los ángeles y aprendiendo cuál es su lugar, cuál es su función, cuál es su asignación, cuáles nosotros podemos usar a favor, ¿verdad? de los que han de ser salvos, cuáles son consiervos con nosotros, dónde le corresponde su lugar y todas esas cosas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por la casa y por la enseñanza, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la casa y continuamos leyendo como los de Berea, lo que se nos enseña aquí, amén. Ahí despertó, que yo creo que por eso es que yo estoy aquí. Porque me di cuenta que dice que en el final de los tiempos serán como los tiempos de Noé,
y de Lot. ¿Verdad? Y los tiempos de Noé y de Lot era un tiempo donde habían ángeles caídos haciendo cosas incorrectas. ¿Están conmigo? Entre una de las cosas que estaban haciendo, ¿verdad? Quiere decir que yo me tengo que preparar, porque si a mí el Señor está enviando mensajes a la casa de cómo se debe operar con los ángeles, debe haber una manifestación por darse. Porque estamos hablando que es profético, ¿no? Quiere decir que esta congregación puede entrar en una atmósfera donde ver ángeles e interaccionar con ellos debe volverse algo común y natural. Y yo lo espero. Lo creo. Y creo que hacia ahí nos dirigimos. Pero entonces yo debo estar entrenando mi corazón para qué hacer. Y para qué no hacer. ¿Están conmigo? Mire, yo le voy a dar un testimonio antes de empezar esto para que usted vea. Bueno, déjame dejar el testimonio un poquito para después. La Biblia dice que esos ángeles se juntaron con las mujeres. Y esto parece que no tiene sentido una cosa con la otra, pero ya vamos. Y nosotros, eso nos asombra mucho. Y pensamos que todo el hecho o todo el mal que viene en este tiempo solamente tiene que ver con asuntos genéticos. Y es parte del proceso. Pero esos vigilantes o ángeles caídos, ¿verdad? Vigilantes se le llaman en el libro de Enoc. Esos vigilantes, ¿verdad? Su función era vigilar. Y su asignación era interceder por la humanidad que se le entregó. ¿Están conmigo? Cuando en el libro de Judas, creo que en el capítulo 1, creo que en el versículo 6, no recuerdo si lo di allá arriba, dice que uno de los factores por lo que esos ángeles fueron condenados a cárceles de oscuridad fueron porque traspasaron los linderos y la autoridad que el Señor le dio. ¿Están conmigo? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Pero entonces hay dos tipos de maldad que podemos encontrar en ellos. Y de la otra no se ha hablado mucho, y por eso yo tenía que traer lo profético hoy. Una de las razones por las que ellos fueron expulsados o fueron condenados o encadenados, una fue por juntarse con las mujeres y otra fue por hablar lo profético que no debían hablar. ¿Me siguen? Dice que ellos comenzaron, y yo me hago esta pregunta: ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Yo me pregunto, ¿ellas se acostaron o tuvieron el tipo de relación que haya sido con ellos y después ellos les soltaron los secretos? ¿O ellos les soltaron los secretos para que ellas se acostaran con ellos? Entonces, en este asunto de tirar el gancho profético, quien se mueve en lo profético y no estudia lo profético, tiene un problema. Que va a violentar y a extravasar los límites de autoridad que Dios le dio. Porque no todo lo que Dios te muestra se habla. Ni todo lo que tú escuchas lo tienes que decir. Y cuando tú quieres usar la profecía para sorprender, tú vas a terminar haciendo lo mismo que hicieron los ángeles que cayeron, soltando secretos que Dios no te autorizó a decir. Y la Biblia dice que cuando la gente empieza a soltar secretos que no se le autorizó, esos vigilantes terminaron en cárceles de oscuridad. Escuche lo que le estoy hablando. Mire, mientras yo hacía el mensaje, me acordaba de gente que yo seguía, personas muy proféticas, buenas del Señor, para aprender, pero andaban en un tipo de revelación por acá arriba, por acá.
altísima, enseñando unas cosas brutales. Y de momento su ministerio se le cayó. Y mientras hacía la enseñanza, entendía que el Señor me dijo, les di secretos para ellos y lo usaron para embrujar. Eso es lo que se va a mover en el fin de los tiempos también. Entonces, ¿tú sabes cuál es el problema? Escúcheme. Ahora es que vamos a entrar en la otra fase. Que cuando tú como ministro estás acostumbrado a la revelación del cielo y de momento extrapasas o extravasas los límites que Dios te dio por sorprender a los tuyos, el cielo se te cierra y no hay mensaje. Y cuando tú consultas el Turín y el Urín y por sueño y por visión y el cielo no habla, terminas yendo donde una pitonisa a que te diga lo que el cielo te está negando. Porque la Biblia dice que cuando Saúl buscó y el cielo se le cerró, fue de manera ilegal a buscar lo que el cielo no le quería decir. Entonces, en ocasiones estamos siguiendo gente que se desconectó del espíritu y andan en espíritus de adivinación. Y en espíritus pitonizos, diciendo verdades, pero que Dios no autorizó. Prende el cajo, baby. Mire, los demonios que se le acercaron a Jesús estaban diciendo verdad, pero no estaban autorizados. Y como no estaban autorizados, Jesús los mandó a callar, porque no porque sea verdad se tiene que decir. Y entonces, hay en ocasiones, escúcheme, donde su ansia y su deseo y su deseo descontrolado, su lujuria espiritual por lo profético es tanto que le terminan develando secretos a usted que usted no está maduro para recibir. Y está tronchando y quemando y rompiendo y sobre todo estorbando el proceso de madurez al que Dios lo iba a llevar para poderle dar lo que el Señor había planificado para su vida. Amén. ¿Me siguen? Mire esto. Ponme ese versículo de Enoc para creo que es el último que te di. Mira, eso está en, yo no me acuerdo si era el 10 y el 11. Sí, el 10 y el 11, gracias. Mira lo que dice en esa parte. Él me ha dicho, eso está hablando Enoc, de que le dijo el Señor. Por causa de su injusticia se ha determinado su juicio y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los habitantes en ella serán destruidos. En cuanto a esos ángeles, no habrá lugar para su arrepentimiento, porque han revelado lo que era secreto y están malditos. Escúcheme, tenemos que amar lo profético, pero no podemos evadir que la profecía verdadera es su palabra. Que no hay un ministro mejor que el Espíritu Santo, no hay un profeta sobre esta tierra mejor que el Espíritu Santo. Él lo sabe explicar. La Biblia dice que no necesitaríamos ni maestro, porque cuando Él estuviera en medio de nosotros, la forma y la manera en la que Él nos las explicaría, no solo tendría las palabras correctas, sino el tiempo correcto. Y yo no quiero que nosotros simple y sencillamente digamos, pues lo profético es malo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nosotros tenemos que medir nuestro corazón.
Yo estoy diciendo, estamos entrando en un peligro si nosotros no configuramos nuestras intenciones de para qué queremos lo profético. Yo llevo meses, y no estoy diciendo que esto está bien, pero llevo meses diciéndole al Señor, Señor, yo quiero más que recibir palabras, yo quiero que tú me ayudes a que se cumplan las que se me han dado. Yo necesito saber cuál de las profecías que se me han dado no se han cumplido y por qué. Y llevo trabajando para que el Señor me guíe, porque yo no quiero tener un tablillero lleno de profecías sin cumplir. Y mire, yo he tenido conversaciones con mi esposa sobre esto, donde me han dado profecías y Daín me ha dicho, esa profecía que te dieron está brutal. Y yo le dije, la sacó de mi alma. Pero no necesariamente yo creo que se alinee con lo que Dios quiere para mí. Vio mi alma. Vio mi alma. Vio mi alma. No hay problema con que vea mi alma. El problema es que la Biblia dice que lo único que nos ayuda es la palabra que es viva y eficaz, más cortante que una palabra de 2 filos, que entra al tuétano de los huesos para separar mi alma de mi espíritu, para yo saber dónde está lo que me están diciendo. Entonces, yo no puedo procurar que se cumpla cuando yo no sé ni tan siquiera si proviene de la boca del Señor. Y yo no estoy hablando de que usted juzgue al que le dio la palabra. ¿He dicho eso? No. Yo estoy hablando de nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad. Si me la dio del alma, yo no tengo issues con eso. Todos vamos madurando y todos vamos creciendo. El asunto es cómo crezco yo. ¿Cómo hago yo que, como dice la Biblia, que a Jesús se le iba a dar cuajada y miel hasta que supiera separar lo bueno de lo malo? Eso es una necesidad en la vida del cristiano, saber separar lo bueno de lo malo. Y si Dios te dice que a Jesús se le enseñó a separar lo bueno de lo malo, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Y si nosotros estamos en un ambiente de iglesia metido, pues tenemos que saber que todo lo que pasa aquí no es necesariamente bueno. Y que nosotros desechamos lo que nos sirve y nos apropiamos de lo que sirve. Amén. Yo no creo que es tan difícil. Pero yo quiero, ¿verdad? ¿Cuál es el fin en esta mañana? ¿Cuál es el propósito de lo que el Señor quiere hablar? Mire, que usted se evalúe si es ministro, si está ministrando, que usted no esté cayendo en enseñanzas seductoras, en enseñanzas fascinantes, en enseñanzas hechiceras, ni enseñanzas embrujadas o encantadoras. Amén. 2. Usted tiene que medir qué palabra le dieron. Si muchas de las cosas que no caminan en su vida es por una palabra que era verdad, pero no era tiempo, que era de su alma y no tenía que ver con su propósito. Porque si se desatan ángeles de eso, mire, no le dije que le iba a contar un testimonio y no se lo conté. Una noche tuve un sueño y en el sueño se me apareció un ángel. Para los que le da curiosidad cómo se ven, era un hombre normal, pero su ropa era como del Army en cuanto a la forma. Tenía como las chaquetas estas que usan ellos bien gruesas y los pantalones, tenía botas y todo. Y estaba acostado en la cama contestándome preguntas. Yo le estaba haciendo una pregunta de los tiempos y él me estaba contestando. Y en un momento yo le dije, oye, y le hice una pregunta de finanzas. Y el sueño se acabó. Mire, y yo he peleado como usted no se imagina con Dios. Pero a los Jacob.
a los puños y garras, de por qué no me contestó y se tuvo que acabar el sueño cuando yo le hice esa pregunta. Y mientras me preparaba, el Señor me dijo, ¿por qué no estaba autorizado a contestarte esa pregunta? Él no violentó su autoridad. Él no extravasó el límite. Él fue a enseñarme de los tiempos, no de las finanzas. Y el Señor me dijo, y como es mío, no te dice lo que yo no lo mando a decir. Si yo no aprendo a reconocer en el medio del proceso que se me puede estar entregando algo, Pablo le dice anatema, si te dice algo o te enseña algo que es contrario a lo que ya se habló. ¿Por qué él lo dirá? Porque los hay. Porque los hay. Y después de guerrear tanto con el Señor, pues quiero que sepan que me arrepentí. Le pedí perdón al Señor y le dije, bendito, devuélvelo, ya no le voy a hacer más preguntas de esas. Ya entendí. Ya entendí, gracias por hacerme entender. Pero yo quiero que en esta mañana, que es lo que yo quiero hacer para cerrar, yo quiero que nosotros nos arrepintamos si lo hemos hecho. A veces usted y yo, con el deseo de que alguien venga a Cristo, la forma que hacemos es bien hechizante. Vente para que te sanen, vente para que te restauren, vente, pero ven acá. Vente para que des tu vida a quien ya la dio por ti. Vente para que te transformen, vente para que te cambien, vente para que te rindas. No siempre se le ofrece lo lindo, porque ofrecer solamente lo lindo es fascinante. Pero yo no sé, yo desde que estoy aquí no vine solamente a coger bendiciones. He tenido que entregar, renunciar, llorar, gritar, negarme a mí mismo, que me vistan y me lleven donde yo no quiero. Amén. Y como líderes, reconozcamos, pidámosle perdón al Señor si hemos tomado las ovejas o los discípulos que no son nuestros y libertémoslos para los que sea. ¿Sabes qué? No hace mucho a nosotros llega una persona y de verdad que su unción pastoral era una cosa tan fuerte que yo solamente decía en mi corazón, Señor, yo no tengo herramientas para ello. No tengo. Como dijo Mari, yo estoy pastoreando ahora porque le pedí algo al Señor y ¿cómo es? Yo no soy pastor. Yo soy siendo edificado pastoralmente. Fui edificado pastoralmente, pero no en mi unción primaria y no tenía las herramientas. De verdad no las tengo. No las tengo. No, por más que me esfuerzo, no las tengo. Y yo le dije, Señor, por favor, búscale un lugar mejor que aquí. Y se fue. Porque yo no le podía dar lo que necesitaba. Necesitaba una persona pastoral. Porque su unción era tan fuerte sin tan siquiera saber nada, que yo sabía que yo lo que le podía dar era más profético que pastoral. Y necesitaba una unción pastoral. Y tú sabes que yo soy muy feliz porque no está. Porque está donde debe estar. Está donde le pueden dar el alimento que necesita para desarrollar esa unción pastoral que hay dentro de esa persona. Amén. Amén. ¿Sabe? No somos cazadores. No somos cazadores de almas. Somos personas que traemos las personas para que Cristo las transforme y las ponga donde Él quiere. Y lleguen a la estatura que el Señor quiere. Sea usted la persona que lo ayuda a crecer y no lo que los hace bonsai. ¿Está bien? Por favor, ¿sabe? Sé que les digo y con esto termino. De todo corazón, terminamos haciendo enanos espirituales. No logran crecer en su espíritu porque no tienen los ingredientes ni los nutrientes, porque en lugares no los pueden. Si la planta es de un lugar de tierra fértil y la pones en un arenoso, se va a morir o nunca va a dar fruto. Y eso nosotros rendiremos cuenta delante del Señor por eso.
Amén. Y yo quiero orar. Que se quiera poner de pie, yo no tengo problema. Al que le gusta estar de pie, siéntese. Sí. La gente piensa que es más espiritual porque uno se para. Pero cuando uno se niega a sí mismo, si le gusta estar parado, es más espiritual sentarse. Porque se tuvo que negar a lo que a uno le gusta. Señor, yo oro por este pueblo. Oro por las ovejas, oro por los discípulos, por los líderes, por los maestros, por los ministros, por los ancianos, por cada uno de los corazones que está sobre este lugar, Señor. Y yo pido, yo intercedo, Señor, que nosotros tengamos una intención correcta en cada una de las cosas que hacemos, Señor. Señor, vengo hablando primero sobre los ministros, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, Señor. Si en ocasión los números, Señor, han llenado nuestro ego, han llenado nuestros asuntos sin resolver, nuestra falta de sanidad, Señor, y nosotros hemos tronchado el caminar y el crecimiento de algún discípulo, de alguna oveja en este lugar, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Venimos en un perdón representativo por esta iglesia y por otras iglesias, Señor, que sabemos y entendemos que están pasando cosas similares, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú nos lleves a una verdad, que tú nos guíes, Señor, que tú nos des la seguridad que necesitamos, Señor, que está solo y únicamente en ti. Señor, no está en cuántos tenemos, ni en cuántos se van, ni en cuántos crecen. Señor, nuestra seguridad está en ti. Tu palabra establece, Señor, que tú te agradabas de Jesús antes de que hiciera nada por ti. Nuestro agrado para ti, Señor, no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y yo declaro que esa seguridad viene sobre el liderazgo de la iglesia, Señor. Yo vengo declarando que nuestros corazones son sanos, Señor. Yo declaro que la forma de usar las herramientas, sea la profecía, sea la sanidad, sean los dones de milagros, Señor, los usamos de una manera correcta, de una manera pura, de una manera santa para ti, Señor. De una manera que edifique y sobre todo que exalte tu nombre, Señor, y que tú crezcas mientras nosotros menguamos, papá. Oro, Señor, también sobre los discípulos, Señor. Y vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el área de los discípulos, Señor, cuando hemos sido hechizados, Señor, hemos sido confundidos, hemos sido atrasados, Señor, venimos declarando que se restauran esos tiempos para esta casa, Señor. Yo vengo hablando que cualquier persona que haya caído en un lugar incorrecto, Señor, tú lo traes, Señor. Tú le traes la revelación, le traes el corazón correcto, Señor, y tú ubicas a cada uno conforme a los dones y al llamamiento que tienes sobre este lugar, Señor. Y hablamos sobre cada oveja que está aquí, Señor. Y venimos declarando por el poder de la palabra que todo lo que tú has hablado de ellos, todo lo que has dicho, todo lo que has promulgado, Señor, todo lo que profetizaste, todos los decretos y las declaraciones que hiciste antes que estuvieran en el vientre de su madre, Señor, tienen cumplimiento, papá. Haznos la iglesia, Señor, que hace crecer todo lo que entre por esas puertas, Señor. Señor, gracias porque nos has dado un semillero hermoso, Señor. Gracias porque nos has dado semilla de muchas especies, Señor. Gracias porque hay semillas que darán frutos diferentes, Señor. Gracias porque cada semilla tiene su temporada y declaramos en el nombre de Jesús que cada uno estará en la tierra mientras tu espíritu da las aguas, Señor, para que se nutran, para que crezcan, para que se fortalezcan y para que lleguen a ser aquello que tú dijiste que ellos serían, Señor. Yo te agradezco, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta temporada, porque nos estás levantando como una iglesia, Señor, ponderada y balanceada en las cosas, Señor, que nos has llamado a hacer. Y yo declaro y profetizo sobre la casa un crecimiento sobrenatural, Señor. Yo declaro que no importa cuál sea la semilla, no importa en la tierra que
que esté sembrada, la agua del Espíritu le llega a todos, Señor. Y yo vengo declarando que todo insecto espiritual, Señor, todo hongo, todo lo que se quiera pegar para evitar el crecimiento de la casa no llega, Señor. Y la expansión es inevitable, Señor. La expansión es inevitable sobre este lugar, Señor. La expansión no será detenida, Señor, por ningún espíritu ni ningún regente de la temporada, Señor. Declaramos que todos crecemos y llegamos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.